Ok, bueno, con los datos y los valores que nos da este problema, tenemos este pequeño diagrama que es una persona haciendo flexiones y nos pide que saquemos la fuerza de los brazos y de los pies. Este diagrama, si quitamos el muñequito, nos queda así, que son las fuerzas y las distancias. Entonces, decimos que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, Fp menos Fm menos 700 newtons es igual a 0. Y la sumatoria de torques es igual también a 0. Por lo tanto, decimos que Fm va a estar multiplicado por la distancia total de este punto hasta este punto, que son 100 más 60 son 160 centímetros, transformado al metros es 1.6, menos un metro, que es la distancia de este punto hasta este punto, son 100 centímetros, a metros es un metro, por 700 newtons, esto es igual a 0, los 700 newtons es esa fuerza. Entonces, despejando de esta ecuación a Fm, decimos que Fm es igual a 700 newtons por metros sobre 1.6 metros. Metros y metros se van y nos queda 438 newtons. Pero este resultado nos está dando de los dos brazos. Y el problema nos dice que demostremos de una sola extremidad. Entonces vamos a decir algo muy sencillo, que es Fm es igual a 438 sobre 2. Y esto es igual a Fm es igual a 219 newtons. Este es el valor de una sola mano. Y nos falta el del pie. Entonces quitamos esto para poder continuar. Y retomando la ecuación de la sumatoria de fuerzas, tenemos Fp menos Fm menos 700 newtons es igual a 0. Recordemos que Fm tiene un valor de 438. Ok, aquí lo voy a dejar. Y despejando, nos queda que Fp es igual a 700 menos el valor de Fm, que son 438, y esto es igual a 262 newtons, claro. Y te vuelvo a repetir, este valor se está dado por el valor de ambas piernas. Entonces vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a decir que Fp es igual a 262 sobre 2. Y el resultado de Fp es igual a 131 newtons. Entonces, los dos valores finales de las piernas y de las manos es Fm es igual a 219 newtons y Fp es igual a 131 newtons. Ok, bueno, continuando con esta serie de problemas que el día de hoy estamos resolviendo, tenemos este diagrama que es muy parecido al problema pasado, y tenemos fuerzas, distancias, y volvemos a comenzar de la misma manera. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, T menos 15 menos 40 menos F es igual a 0. No conocemos F, no conocemos T. Entonces, también tenemos que la sumatoria de torques es igual a 0. Por lo tanto, 5. ¿De dónde estamos sacando este 5? Este 5 es esta distancia que tenemos aquí por T menos 15
¿Por qué 15? Porque estamos tomando este punto hasta este punto. 10 más 5 son 15 por los 15 newtons. 15 newtons de aquí menos 38. ¿Por qué 38? 38 es la distancia desde este punto hasta este punto, es toda la distancia, que son 38 por 40. Voy a poner de este lado por 40. 40 es esta fuerza de aquí. Esto es igual a 0. Entonces, haciendo las multiplicaciones de esta ecuación, nos va a quedar que 5t menos 225. ¿Por qué 225? Es esta pequeña multiplicación menos 1520 es igual a 0. O sea, no estoy haciendo nada más que las operaciones correspondientes. Ok, para poder despejar t. Entonces, despejando t, voy a pasar este pequeño diagrama por acá. Para despejar t, nos queda que t es igual a 1745 centímetros por newtons sobre 5 centímetros. Ok, centímetros y centímetros se van, nos queda solamente newtons. Y decimos que t es igual a 349 newtons. Ya tenemos el valor de t. Entonces, voy a ahorrar esta parte de aquí. Y voy a dejar el valor de t por acá, ¿ok? T es igual a 349 newtons. Para que no se nos olvide. Y retomando la sumatoria, la ecuación de la sumatoria de fuerzas, que es esta que tenemos por acá, vamos a poder despejar F, que es esta pequeña que tenemos por acá. Entonces vamos a decir que F es igual al valor de T, que es 349 newtons, menos 15 newtons, que es esta fuerza, menos 40 newtons, que es esta otra fuerza, y esto nos va a dar un valor de 294 newtons. Entonces, terminando este pequeño problema, decimos que T es igual a 349 newtons y F es igual a 294 newtons. Y de esta manera estamos concluyendo este problema. Continuando con el siguiente problema, tenemos el siguiente diagrama, en donde tenemos una fuerza de caída de 175 newtons, una fuerza de T a 17 grados y una fuerza F en el punto de apoyo. Entre la fuerza T y F hay 15 centímetros y entre la fuerza F y el punto de carga tenemos 175 newtons. Bueno, nosotros sabemos que para poder sacar la siguiente fuerza de T, podemos nosotros sacar a partir de su sumatoria de torques. La sumatoria de torques sabemos que es igual a 0. Por lo tanto, sabemos que si tenemos 15T, que serían los centímetros desde el punto de apoyo hacia la fuerza T por el seno de 17, que es el ángulo en el que está, menos 33 por 175 newtons, que es la fuerza de carga, tenemos una igualdad a 0. Bueno, nosotros sabemos que si despejamos T, tenemos lo siguiente. T es igual a 33 por 175 newtons por 15 por el seno de 17 grados. Y esto nos da un resultado de T igual a 1317 newtons. Este es para nuestra resultante en T.
Bueno, también nosotros sabemos que a partir de sacar y saber las componentes de f, y f, x a partir de f, o sea, esto, sabemos que podemos sacar a partir de ahí el teorema de Pitágoras. Estas dos son las sumatorias de fuerzas en f, y, f, x respectivamente con respecto de t. Entonces tenemos las siguientes ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en fx es igual a 0, por lo tanto tenemos que fx menos t coseno de teta es igual a 0. Y sabemos también que la sumatoria de fy es igual a 0 y por lo tanto tenemos que t seno de teta menos fy menos la fuerza de carga, que son 175 newtons, es igual a 0. Sustituyendo t en cada una de estas ecuaciones y sustituyendo el coseno de teta y el seno de teta por respectivamente coseno y seno de 17, tenemos que la fuerza en x es igual a 1317 newtons por el coseno de 17, que es igual a 1259 newtons. Y en f de y tenemos que menos 175 más 1317 por el seno de 17 nos da un resultado de 210 newtons. Respectivamente de esto tenemos el teorema de Pitágoras. Sabemos que F es igual a 1259 al cuadrado más 210 al cuadrado. Esto nos da una resultante de 1276 newtons en F. Para saber el ángulo en el que se encuentra nuestra fuerza F, tenemos que sacar la siguiente ecuación. Sabemos que para sacar la resultante necesitamos el valor de Fy y el valor de Fx para sacar el ángulo Φ. Bueno, de esta manera tenemos que Φ es igual a la cotangente de 210, que es nuestra componente en X, sobre 210 es nuestra componente en Y 1259 es nuestra componente en X. Entonces de esta manera tenemos que Φ es igual a 9.5 grados. Entonces tenemos los resultados en donde sabemos que T es igual a 1317, F es igual a 1276 newtons respectivamente, y el ángulo Φ es igual a 9.5 grados. Bueno, este mismo problema nos muestra el siguiente diagrama de un pie, en donde tenemos que saber la resultante de T y la resultante de F. Asimismo nos dice la distancia entre cada una de las fuerzas y nos da una fuerza de apoyo de 1600 newtons. Bueno, dado estos datos, nosotros, al igual que en el problema anterior, podemos sacar la resultante de T a partir de su sumatoria en torques. Sabemos que la sumatoria de los torques tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, sabemos que tenemos 5 por 1600 menos
0.6 por T seno de 38 grados. Esto nos da una igualación a 0. Bueno, despejando T, sabemos que T seno de 38 nos daría una igualación a 5 por 1600 sobre 0.6, que esto nos da un resultado en T igual a 21.656.9. Como en el problema anterior, nosotros también tenemos una sumatoria para sacar F, que vendría siendo, tenemos esto, nosotros este es F, sabemos que tenemos que sacar las componentes en Fx, en Fy, perdón, y en Fx. Bueno, los sacamos a partir de las siguientes igualdades. Sabemos que la sumatoria en fuerzas de X, de Fx, es igual a T coseno de 38 menos F seno de teta. Esto es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a T seno de 38 más 1600 menos Fy coseno de teta igual a 0. Aquí se me olvidó decirles que este es Fx. Bueno, a partir de estas sumatorias nosotros tenemos que despejar F coseno de Y Fx seno de teta. ¿Por qué? Porque estos son nuestros valores para saber los resultantes en f de x y en f de y. Bueno, como resultantes tendríamos lo siguiente. F de y es igual, f de y tenemos 21.656 por el seno de 38 más 1600 menos f de y coseno de teta. Esto nos da un resultado en f coseno de teta, fy coseno de teta, igual a 14.593.6 newtons. Para f de x seguimos el mismo procedimiento de acuerdo a la ecuación que ya habíamos realizado anteriormente, en donde tenemos que es 21.656 por el coseno de 38 menos f seno de teta. Al mismo tiempo tenemos que f seno de teta, fx, es igual a 16.891.68. Estos son nuestros valores en f de y y en f de x respectivamente. Bueno, al igual que en el problema pasado, nosotros vamos a realizar el teorema de Pitágoras. Tenemos que f de y es igual a 14.593.6 y f de x es igual a 16.891.68. Dado así, tenemos que f va a ser igual a la raíz cuadrada de 16.891.68 al cuadrado más 14.593.6 al cuadrado. Esto nos da una resultante igual a 22.322.67. Nosotros tenemos aquí que f es igual a 22.322.67 newtons
y de esta manera también nos piden saber el ángulo que tenemos aquí, que lo vamos a tomar como phi. Bueno, para phi es el siguiente. Tenemos que phi es igual a la tangente, a la cotangente, perdón, de 16.891 por 0.68 sobre 14.593.6, y esto nos da un resultante en phi de 49 grados. Y eso es todo por este problema. El problema nos da el siguiente diagrama sobre una persona que se tiene que como acostar, pero bueno, más bien agachar para saber, para recoger un peso. Bueno, nosotros necesitamos saber R en términos de F y tenemos un peso W. Entonces, de esta manera nosotros sabemos que F lo podemos sacar fácilmente por la sumatoria de torques, y de ahí con respecto de F podemos sacar los componentes en X y en Y. Nosotros vamos a tomar la sumatoria de torques a partir de que la pelvis esté, por así decirlo, en un ángulo de 0 grados, para que se nos haga un poco más fácil saber el torque de este. Bueno, tenemos que la sumatoria de torques, como ya lo sabemos, es igual a 0. Entonces, por lo tanto, tenemos que 2/3 de L F seno de 12 menos LW coseno de teta es igual a 0. Bueno, nosotros al saber esta ecuación, nosotros tenemos que despejar lo que es nuestra F. Entonces nos queda la siguiente ecuación: 2/3 de F seno de 12 es igual a W coseno de teta. Entonces tenemos que F seno de 12 es igual a W coseno de teta sobre 2/3. Al sacar los 2/3 de la ecuación, tenemos que F es igual a 2 sobre W coseno de teta sobre 3 seno de 12. Y esto nos da un resultado de F igual a 7.21 W coseno de teta. Entonces tenemos que F es igual a 7.21 W coseno de teta. Bueno, ya cuando tenemos esto, ya podemos sacar nosotros los valores de R en RX, y RY respectivamente con F. Entonces tenemos las siguientes igualaciones, ya que también sabemos que la sumatoria de R en Y es igual a 0 y la sumatoria de R en X es igual a 0. Y tenemos las siguientes igualaciones, las siguientes ecuaciones, para saber las igualaciones. Tenemos que Rx menos F coseno de 12 menos W seno de teta es igual a 0. Y tenemos que Ry menos F seno de 12 menos W coseno de teta es igual a 0.
Asimismo tenemos que para sacar Rx, tenemos que Rx es igual a F coseno de 12 más W seno de teta. Sustituyendo el valor de F nos da que Rx es igual a 7.21 W coseno de teta más W seno de teta. Después tenemos que Rx, nosotros factorizamos las W's, tenemos que Rx es igual a W por 7.21 coseno de teta por el coseno de 12 más el seno de teta. Y esto nos da un resultado final de Rx igual a W por 7.05 coseno de teta más el seno de teta. Bueno, ya teniendo esta respuesta, nosotros podemos después deducir la RY. Tenemos aquí que Rx es igual a W por 7.05 coseno de teta más el seno de teta. Bueno, en RY tenemos esta ecuación, entonces tenemos que RY menos F seno de 12 es igual a W coseno de teta, empezando el despeje. Después tenemos que RY es igual a F seno de 12 más W coseno de teta. Bueno, nosotros ya tenemos esta ecuación y nosotros aquí podemos sustituir a F, que nos quedaría como RY es igual a 7.21 más por W coseno de teta por seno de 12 más W coseno de teta. Nosotros podemos factorizar aquí W coseno de teta y W coseno de teta, entonces nos quedaría una RY igual a 7.21 por el seno de 12 más 1 por la factorización, todo esto por W coseno de teta. Nosotros al realizar las operaciones tenemos una resultante de RY igual a 2.5 W coseno de teta. Bueno, entonces acá arriba ponemos nuestra resultante, que es RY es igual a 2.5 W coseno de teta en RY. Bueno, para saber la resultante en R, nosotros, aparte de eso, el problema en el inciso B, me parece, tenemos que sacar respectivamente, de acuerdo a estas resultantes, cuánto vale cuando teta es igual a 0 y 90 grados. Entonces nosotros hacemos la siguiente tabla. Tenemos 0 y 90, tenemos RY, Rx y respectivamente sustituimos los 90 en teta en cada una de las ecuaciones que tenemos acá arriba y tenemos que en Rx tenemos un valor de 7.05 W cuando el ángulo vale 0 grados y cuando el ángulo vale 90 grados vale 0. Cuando en RY tenemos un valor de 0 grados, tenemos un resultado de 7.05 W y en 90 tenemos un valor igual a W. Esto es respectivamente por lo que nos dice el texto del problema. Bueno,
Ya que resolvimos esto, ahora podemos pasar a la parte en donde nosotros sabemos la resultante de R, o sea, ya sacamos cuánto vale la resultante de Rx y Ry con respecto de R, con estas resultantes respecto de F. Entonces, nosotros de esta manera ahora podemos sacar el valor de R y por lo consiguiente sabemos cuánto vale el ángulo que hay en R. Entonces tenemos que para sacar R es igual a Rx al cuadrado por Ry más Ry al cuadrado. Entonces tenemos una resultante de 7.05W al cuadrado más 2.5 W al cuadrado. Y esto nos da en R una resultante de 7.90 W en R. Para saber nosotros el ángulo θ tenemos que es igual a la cotangente de Rx de Ry sobre Rx. Entonces tenemos que es 2.5 W coseno de θ sobre W 7.05 coseno de θ menos seno de θ. En este caso nos sustituimos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que coseno en este caso no sabemos el ángulo θ, entonces es lo que vamos a sacar. Pero así nos queda nuestra resultante 2.5 W coseno de θ sobre W por 7.05 coseno de θ menos seno de θ para la resultante en θ.